básicamente. Recording is on. La resistencia está asociada a 3 elementos: la longitud del conductor, la sección del conductor y el material del cual ese conductor está construido. Al material se lo identifica con la letra Rho, que es la resistividad eléctrica, y que cada material tiene su propia resistividad. Entonces hay materiales que tienen mejor resistividad que otros, o mayor resistividad que otros. Entonces, cuanto mayor es la resistividad, también vamos a tener que mayor va a ser la resistencia. Estos 3 elementos se relacionan entre sí a través de la expresión Rho, o sea, es directamente proporcional a la resistividad, directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área o la sección. Yo puse ese, vamos a mantener la nomenclatura que puse. Ale, te hago una pregunta. Sí. Después, en algún momento, vamos a hacer consultas para los que por ahí tengan que rendir recuperatorio. La idea por ahí Porque es, no sé, el recuperatorio es el jueves, ¿no? El jueves. El Si querés, hacemos una hora, porque los chicos no empezaron con el práctico. Entonces, podemos hacer esta primera hora como para darles un puntapié para que empiecen y hacemos la segunda hora de consulta. Ok, yo porque no sé si las chicas que vinieron habían venido más que nada para consulta. ver lo nuevo o si tienen que rendir el recuperatorio. No, Ernestina creo que está aprobada. O sea, no sé quién está. Marcela, si va a rendir, seguramente. Y Rosario, creo que nos rindió. No sé, Marcela, Rosario, si van a rendir. Lo que podemos hacer es después de las 7 hacemos consulta. Yo para que no. Sí, o después le preguntamos, como quieran. Okay. O después le preguntamos. Bueno. Bien, entonces la resistencia eléctrica depende de estos 3 elementos en forma directamente proporcional de la resistividad, de la longitud del conductor e inversamente de la sección. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, mantengo longitud y sección, pero cambio el material, voy a tener menos resistividad, por ejemplo, en el oro, en el platino, en el cobre, que la que puedo llegar a tener en otros materiales como, no sé, ¿qué tenemos? El tungsteno y algún otro material que ande por ahí. O sea, si uno mira la tabla, esto está tabulado, mira la tabla de la resistividad y puede ver la lista de materiales, cuáles son mejores o peores conductores. Después, la otra opción es decir, bueno, si yo tengo del mismo material y aumento la longitud, voy a tener más resistencia eléctrica, y si mantengo la longitud y el material y, por ejemplo, disminuyo la sección, voy a tener mayor resistencia eléctrica. Entonces, los 3 elementos interactúan dando lugar al qué tan alta es la resistencia de un conductor. La resistencia eléctrica también varía con la temperatura. Entonces, cuando el conductor, los electrones dentro del conductor se mueven, lo que generan es, chocan entre sí, generan calor, hasta que alcanzan su velocidad de viaje, digamos, su velocidad de deriva, liberan calor. Entonces, aparece ahí una dependencia de la resistencia con la temperatura. En realidad, quien depende de la temperatura es Rho. O sea, Rho depende en función de la temperatura. Entonces, como Rho es función de la temperatura, la resistencia eléctrica también es dependiente de la temperatura. Entonces, si nosotros queremos conocer cómo varía esa resistencia en función de la temperatura, ustedes van a ver, supongo que Daniel la debe dar la teoría, van a tener que la resistencia eléctrica a una temperatura determinada no es más que la resistencia eléctrica a una temperatura de referencia por 1 más alfa por delta T, donde alfa es el coeficiente de variación con la temperatura del material, que también está tabulado. Rho y alfa son valores tabulados, que dependen del material. Entonces, también podríamos averiguar cómo varía esa resistencia cuando hay un cambio de temperatura. En general, en los ejercicios,
nosotros despreciamos esta variación con la temperatura. No lo tenemos en cuenta. Si todos nuestros análisis desprecian lo que tiene que ver con la variación de la resistencia con la temperatura. Entonces, en general no lo contemplamos, no lo vamos a tener en cuenta. Para nosotros la resistencia tiene un valor y ese valor se mantiene durante todo el desarrollo. El calor, del que hablamos, que liberan los elementos resistivos, cuando son atravesados por una corriente eléctrica, ese calor que libera la resistencia se puede aprovechar, o realmente lo aprovechamos, es lo que se conoce con el nombre de ese calor que libera la resistencia, se conoce como efecto Joule, y se utiliza en muchos de los electrodomésticos que nosotros tenemos circulando. Por ejemplo, la pava eléctrica, la planchita de pelo, el secador. Bueno, tenemos varios elementos que utilizan esta propiedad de los materiales resistivos de liberar calor cuando son atravesados por una corriente. Entonces, lo usamos en algunos elementos. Yo no sé si esto está dentro de los ejercicios, probablemente no, pero bueno, para que tengamos un pantallazo general sobre el tema de la resistencia. Nosotros, en los circuitos, bueno, primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Entonces, ya hablamos de la resistencia. Ahora, ¿a qué llamamos circuito eléctrico? Bueno, el circuito eléctrico es una configuración de elementos entre los que tiene que haber, básicamente, tres elementos principales, que son el generador, o sea, quien proporciona la energía al circuito, los cables de interconexión y los elementos receptores. Entonces, y tiene que ser cerrado para convertirse en un circuito eléctrico. Entonces, lo que tenemos como definición de circuito abarca esas tres cuestiones. Tiene que ser un conjunto de un generador, un elemento receptor, después los conductores para unir el circuito, y el circuito tiene que ser cerrado. Una vez que el circuito es cerrado y nosotros lo alimentamos con una fuente de tensión, lo que empieza a circular es corriente. Al cerrar el circuito, el generador entrega energía a ese conglomerado de carga que tiene colocado y circula corriente. Esa corriente tiene las características de ser, a ver, tenemos una fuente de tensión, V, ese sería el símbolo. Esta es una diferencia de potencial de la que nosotros veníamos hablando. Bueno, es una diferencia de potencial. Tenemos los cables y tenemos un receptor. Vamos a ponerle así, un receptor. Como el circuito está cerrado, circula una corriente. Este receptor para nosotros va a ser un elemento resistivo. Ahora vamos a ver el símbolo. Y lo que sabemos es que la corriente que se va a establecer en ese circuito cerrado es, de alguna manera, tanto menor como mayor sea la resistencia, es decir, es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, la corriente que se establece en el circuito es inversamente proporcional al valor de la resistencia. Entonces, esto, escrito así o escrito de otras formas, como por ejemplo, la diferencia de potencial es la corriente por la resistencia, que esta es la más utilizada, es lo que nosotros conocemos como la ley de Ohm, que establece, la ley de Ohm que establece una relación entre la tensión del circuito, la tensión de alimentación y los elementos receptores conectados a través de la corriente eléctrica. Entonces, cuanto mayor es la resistencia, menor es la corriente que circula. Cuanto más chica la resistencia, mayor es la corriente. Esta expresión nosotros la vamos a usar muchísimas veces. Es el corazón de la resolución de circuitos. Así que la tenemos que tener bien grabada, porque se usa en todo lo que tiene que ver con resolución de circuitos. Entonces, bueno, hasta ahí tendríamos
más o menos el concepto del circuito y qué es lo que pasa. Bien. Después, dentro de lo que es ejercitación, tenemos varias partes. Una es la primera parte, que está asociada a la combinación de elementos e instrumentos, y después tenemos la otra parte que son los circuitos. Bien, cuando hablamos de elementos receptores, en nuestro caso decimos, bueno, los consideramos resistencias. El símbolo que utilizamos es este, para representarlos. A veces aparece como este símbolo, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces ahí tenemos la simbología. Los elementos receptores, o sea, resistivos, se pueden conectar o agrupar de diferentes formas. Y si tenemos muchos elementos resistivos en un circuito, pueden estar conectados, agrupados, de diferentes formas. Hay dos formas que son básicas. Nosotros llamamos básicas, digamos, la conexión serie de esos elementos y la conexión paralelo. Como elementos, como conexionados básicos de los elementos resistivos. ¿Cómo los definimos? Bueno, uno busca en la bibliografía, hay muchas formas de definirlo. El problema no es cómo uno lo define, sino cómo uno lo entiende. Y ahí cada uno tendrá que buscar la forma de asociar, cómo lo interpreta mejor. Uno podría pensar que en un circuito serie los elementos están conectados uno a continuación de otro, sin presentar conflictos en la decisión del camino que quiero tomar. Entonces, a esto me refiero. Si yo tengo un elemento resistivo, R1, y a continuación de ese elemento tengo otro R2, y a continuación de ese elemento tengo R3, R3, y yo puedo ir de A a B, sin presentar ningún conflicto en el camino, es decir, puedo ir entre A y B, atravesando las diferentes resistencias, sin generarme ningún conflicto, sin tener que tomar ninguna decisión con respecto a por dónde voy a circular, uno piensa, o sea, afirma que ese conexionado está en serie. Otra forma, es decir, que en general es como uno escucha definirla, puedo ir de A a B, ¿sí? Diciendo que la corriente que va de A a B es la misma. A mí me resulta más práctico la otra forma. ¿Sí? Yo puedo ir de A a B atravesando los diferentes elementos sin tener ningún conflicto y sin tener que tomar ninguna decisión en cuanto al camino que hago. ¿Sí? Y ahí nos independizamos un poquito de la corriente. Entonces, esta sería como la definición, sí, descartando que esté conectado a algo. ¿Cómo interpreto que hay una conexión serie? ¿Cómo interpreto que hay una conexión en paralelo? Bueno, al revés, es decir, yo tengo que ir de A a B, a un punto B, y me encuentro con que para llegar de A a B, vamos a hacerlo con dos elementos resistivos, yo tengo que ir de A a B y me encuentro con que para llegar de un extremo al otro, no voy a poder pensarlo de esta manera, es decir, o voy por R1 o voy por R2. No puedo llegar como de esta forma, es decir, en este punto voy a tener que decidir por qué camino voy. ¿Alcanza solo con el tema de por qué camino voy? No, en realidad hay un plus para el paralelo, que es, tengo que tomar una decisión al momento de llegar al punto de división y tengo que terminar por ambos caminos en el mismo punto. Entonces, ahí sí yo puedo afirmar que están en paralelo. Es decir, no solo el punto de inicio donde voy a tomar la decisión es el mismo, sino que por ambos caminos yo llego exactamente al mismo punto final. Entonces, ahí puedo asegurar que están en paralelo. De estas dos combinaciones surge lo que nosotros llamamos combinaciones mixtas. Quiere decir que no siempre los circuitos están íntegramente en serie o íntegramente en paralelo. Pueden estar mezclados.
A ver, combinaciones de ambas formas de interconexión. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un mixto. Veamos, vamos a salir de A. Vamos a ir por R1, por R2. Y vamos a salir acá. R3. Y salimos. Acá está B. Bien, fíjense lo que tenemos. Yo voy a salir de A y quiero llegar a B. Entonces, ¿qué me pasa? Yo arranco el camino en A y avanzo. Tengo R1. Cuando llego a este punto, llamémoslo C, voy a tener que decidir si voy por R2 o si voy por R3. Y lo que veo es que, por ejemplo, en este caso, siguiendo los ejemplos que teníamos de antes, si elijo R2, termino justo en el punto B. Y si elijo R3, también termino en el punto B. Entonces, R2 y R3 son resistencias que están en paralelo. R2 está en paralelo con R3. Pero R1 no. Entonces, cuando nosotros trabajamos circuitos mixtos, si con conexionado mixto, también como cuando trabajamos con circuitos íntegramente serio paralelo, hablamos siempre de resolver el circuito o buscar alguna forma de resolver los circuitos. ¿Cómo hago para saber si yo a estos circuitos los conecto a una diferencia de potencial? ¿Cómo hago para saber qué corriente está circulando si no tengo una sola resistencia, si tengo una combinación de elementos? Entonces, hay diferentes métodos para resolver lo que tiene que ver con circuitos eléctricos. Uno es reducir todo el circuito a una sola resistencia. Y el otro método es lo que, no sé si Daniel creo que no haya empezado, no sé, son las leyes de Kirchhoff, que es otra forma de resolver circuitos. ¿Cuándo se elige uno y otro? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima. ¿Cuándo elijo hacer una reducción y cuándo elijo en un método de mallas y nodos? Hasta acá sería lo que tenemos combinación y qué se nos puede presentar, digamos, dentro de la combinación de resistencias. Bien, ¿qué nos queda? Bueno, establecer en un circuito serie qué cuestiones se establecen en común para todos los elementos y qué pasa en un circuito paralelo. Entonces, vamos a arrancar con un serie. Bien, si yo tengo un circuito serie, vamos a poner dos resistencias para que sea más sencillo. Dos resistencias que están, en este caso, interconectadas en serie. Y las conecto a una diferencia de potencial, V. En cuanto cierre el circuito, va a comenzar a circular por ese circuito una corriente. Bien, ¿hacia dónde circula? Bueno, esa corriente. Hay cuestiones que tienen que ver con cómo circula la corriente dentro de la fuente. ¿Se acuerdan que yo les dije que va de menos a más adentro de la fuente y de más a menos afuera? Cuando tenemos una sola fuente, y eso es sencillo de resolver. Ahora, cuando tenemos muchas fuentes, a veces no es tan sencillo de predecir. Entonces, en general uno elige una forma de circulación. Dice, bueno, circula en forma horaria. Es decir, uno establece un sentido de circulación para esa corriente aleatorio. Después, los cálculos se van a encargar de decirnos si era cierto la forma que elegimos o no. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos elementos en serie? Lo que uno observa es que esa corriente que se estableció atraviesa ambos componentes en serie. Entonces, cuando tengo elementos conectados en serie, la corriente que circula por R1 es la misma corriente que circula por R2. ¿Sí? Ambas resistencias tienen la misma corriente. Lo que no es lo mismo es el potencial. Es decir, esta fuente está entregando un determinado potencial al conjunto de resistencias.
Entonces, cuando están en serie, ese potencial se divide, se reparte de alguna manera. ¿Cómo se reparte? Bueno, teniendo en cuenta la ley de Ohm, que dice que la potencial es la resistencia por la corriente. Entonces, si bien los dos elementos tienen la misma corriente, no valen lo mismo las dos resistencias. Entonces, el potencial se reparte para cada una. Vamos a poner I. Así tenemos identificado. Quiere decir que este potencial de la fuente se reparte entre las dos. Es como tener... uno pensara, tiene un jarrón lleno de caramelos y lo tiene que repartir entre varios chicos. Y bueno, por ahí al más goloso le da un poquito más, al menos goloso un poquito menos, ¿está bien? No lo reparte en partes iguales, sino que les va dando en función, por ejemplo, si fuera un premio, bueno, hizo las cosas mejor, le damos un caramelo más, o dos, y si hizo las cosas más o menos, le damos un caramelo menos. No lo repartimos en forma proporcional, sino que va a depender esa repartición del voltaje total de los valores de las resistencias. De forma que lo que le entreguemos a la resistencia 1, junto con lo que le entreguemos a la resistencia 2, tiene que ser igual al valor de la fuente. Entonces, lo que entrega la fuente se va a repartir entre todos los elementos que tiene en serie conectados. Y no puede sobrar nada, ni de más ni de menos. O sea, no puede sobrar ni faltar. Se van a repartir entre todos los elementos que tengo conectados. ¿Cómo obtengo BR1? Como el valor de la resistencia R1 por la corriente total, que es la misma en ambas resistencias. BR2 como la resistencia R2 por la corriente total, que es la misma en las dos. O sea, esta es igual a la corriente total. Entonces, en un circuito serie, la corriente es la misma para todos los componentes, pero el voltaje se reparte. De forma que la suma de los voltajes en todos los elementos en serie es igual al valor de la fuente. Esa sería la característica principal. ¿Qué pasa si tenemos elementos en paralelo? Ahora, vamos a hacer... en paralelo. Bueno, dijimos que, por ejemplo, vamos a poner dos elementos resistivos. Ahí tenemos dos elementos en paralelo. Salimos de un punto, llegamos al otro extremo, salimos por el otro camino y llegamos al mismo lugar. Ale, sí. No, que en el ejemplo anterior te quedó como el último paso que podías hacer, que podías explicar que con todo ese procedimiento que hiciste podés averiguar la corriente. Ah, bueno, sí, no las agrupé. Claro, con todo ese procedimiento que llegaste hasta el final, si después despejaban el sistema de ecuaciones, podían encontrar cuál era la corriente que circula por el sistema. Sí, tenés razón, me da salté eso. Bueno, lo explico para este y después vuelvo atrás con el otro, sí. No hago lío. Sí, ya sé lo que me dijo. Bueno, acá los conectamos a una diferencia de potencial. Entonces, comienza a circular una corriente. Bien. Por la fuente, que la llamamos I. Esa corriente va a llegar acá, al nodo A, y va a tener que decidir, porque tiene dos caminos. Entonces, se va a repartir entre los caminos. Una parte de la corriente va a ir a la resistencia 1 y otra parte de la corriente por la resistencia 2. De forma que cuando llegue acá al final, al nodo B, va a salir otra vez I. O sea, acá llegó I y del otro lado va a salir esa misma I. Lo que tuvo que hacer es recorrer dos caminos. Es como poner un tándem de manguera para regar con acoples. Una manguera y después ponemos acoples y salen varias. Bueno, tenemos un camino común, después sale por varias y el otro acople se junta. Bien.
¿Qué es lo que sucede con qué cuestiones puntuales tenemos con respecto a las resistencias en paralelo? Fíjense que ahora la corriente no es la misma para los dos elementos. La corriente se va a repartir y cómo se va a repartir va a depender estrictamente de los valores de las resistencias. De forma que la suma de las corrientes que tengo por ambas ramas es la corriente total. Antes era la tensión, ahora es la corriente. Lo que sí sucede acá es que si uno mira, por ejemplo, el terminal positivo de la fuente está conectado al punto A, o sea que está conectado a R1 y a R2. Y el potencial negativo de la fuente está en el punto B, o sea, conectado al final de R1 y R2. Quiere decir que ambas resistencias están conectadas a la fuente directamente. ¿Sí? O sea, el potencial que yo tengo entre los puntos A y B es el potencial de la fuente. Y es el mismo potencial que está recibiendo la resistencia 1 y es el mismo potencial que está recibiendo la resistencia 2. Entonces, en este caso, cuando yo tengo elementos en paralelo, lo que tienen idéntico, porque están conectados directamente a la fuente, son idénticos los potenciales, mientras que las corrientes se dividen. Bien, esto que decía Hugo, que yo en el otro no lo dije, ¿cómo hago para calcular esta corriente I, que es la corriente total? Bueno, yo puedo reducir esas dos resistencias a una sola resistencia que represente el comportamiento de ambas. Esa la llamamos resistencia equivalente. Bueno, ¿cómo se hace esa reducción? Bien, la resistencia equivalente para cuando tengo elementos conectados en paralelo se obtiene a partir de una relación de valores inversos. Esta es la característica. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, hay que resolver, no es la idea. La idea es que ustedes tengan la expresión para cómo obtener, reducir estas dos a una sola. Y en el caso de la serie, que teníamos las dos resistencias de esta manera, ¿cómo hacemos para reducir esas dos resistencias a una resistencia equivalente conectada a la fuente? Esa resistencia equivalente cuando estoy en serie no es más que la suma de las resistencias parciales. Si en serie las resistencias se suman y en paralelo hay una relación como la que está escrita ahí de 1 sobre la suma de sus inversas. ¿Qué es lo que uno sabe? Por ejemplo, que si tiene resistencias en serie, la resistencia equivalente va a ser de un valor superior a cualquiera de ellas, porque se están sumando. Y si están en paralelo, el valor de la resistencia equivalente al paralelo es menor que la menor resistencia involucrada. Entonces, si uno sabe que tiene que darle el paralelo más chico que cualquiera de las resistencias que tenga conectadas y que la menor de las que tengan conectadas, puede tener más o menos una idea de si lo que va haciendo como procedimiento está bien. Sirve como de guía para saber si los procedimientos van más o menos bien. Por ahí yo sé que esto es como demasiada información, pero bueno, la idea es que tengamos un pantallazo general, porque los primeros ejercicios, inclusive, ya hablan de cómo hacer un interconexionado para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con los instrumentos de medición. Entonces, bueno, no tenemos muchos ejercicios para calcular resistencia o resistividad o... la mayoría de los ejercicios tienen que ver con los primeros, por lo menos, hasta, ¿a dónde? Bueno, hasta el 8 hay muchos ejercicios que tienen que ver con conexionados para instrumentos de medición. Así que, y después ya arrancan los circuitos. Así que bueno, veremos cómo ir resolviendo. La idea es que ustedes puedan avanzar sobre los primeros ejercicios.
Si es como mucha información, díganme y dejamos 4 días. ¿Quiénes estamos? Ernestina, Marcela y Agostina. No, no, va bien, profe. Son muchas cosas juntas. A ver. No sé, me parece que es como... ¿Ustedes están leyendo la teoría? ¿Daniel ya empezó con resolución de circuitos? Estas cosas sí nos las dio ya. Ok. Todo lo de recién nos lo dio. Bien. ¿Leyes de Kirchhoff? No. Sí, también. Ah, también. Ah, bueno. Bueno, vamos. Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Bueno, a ver. No sé si nos la dio todas, pero por lo menos las dos primeras sí. Ok. Bueno, vamos a tratar de... La de corriente Después y se nos la de viene la voltaje. noche toda junta con las fechas, por eso como un tema complicado. Bueno, yo voy a explicarles el ejercicio que creo que es el 4. No sé si explicarles uno de corriente o uno de tensión. Bueno, no importa, voy a explicar uno y después vemos. Ustedes tienen ahí un par de ejercicios que hablan de galvanómetro, que hablan de valores a fondo de escala, de resistencias internas. Bueno, en esos ejercicios particularmente, pues digo, son ejercicios que están asociados a instrumentos de medición. Entonces, cuando habla de un galvanómetro, en realidad el galvanómetro es un instrumento de detección de corriente, el galvanómetro. O sea, funciona a partir de detectar la circulación de corriente. El principio de funcionamiento del galvanómetro sirve tanto para voltímetros, es decir, instrumentos que miden tensión, como para amperímetros, que son instrumentos que miden corriente. Entonces, el principio es el mismo, si el instrumento de base es el galvanómetro. Detecta corriente, ese galvanómetro, y por ejemplo, si es un voltímetro, hace una transformación a un valor de voltaje, es decir, hace como una cuenta interna en la parte de diseño que lo transforma en una lectura de voltaje. Esos galvanómetros son instrumentos súper sensibles a la circulación de corriente, es decir, no necesitan demasiada corriente para funcionar. Con valores muy pequeños se logra que, digamos, que provoquen todo el movimiento del mecanismo que da lugar a la lectura. Entonces son muy sensibles. Y nosotros, cuando hablamos del galvanómetro, así como cuando hablamos de todos los instrumentos de medición, asociamos al instrumento en sí, que nosotros al galvanómetro lo identificamos con la letra G, asociamos ese galvanómetro con una resistencia interna. Es decir, siempre trae el instrumento de medición acoplado un valor de resistencia interna. Ese valor de resistencia interna está asociado con los elementos que componen al instrumento, que son instrumentos resistivos, es decir, hay cables, hay arrollamientos, bueno, entonces de alguna manera uno tiene que transformar esa información en algo que le permita reflejarlo en el circuito. Y en este caso es una resistencia. Entonces el instrumento de por sí tiene una resistencia asociada. Eso por un lado. Entonces van a ver que siempre viene con el instrumento. Este en sí es la representación, el símbolo, pero el que está marcando que el instrumento está es la resistencia. Bien. Entonces, el instrumento detecta corriente. Entonces, en general, cuando hablamos de galvanómetros, siempre tenemos que tener, de alguna manera, discriminado cuál es la corriente máxima que el instrumento soporta. Es decir, necesitamos saber cuál es la corriente máxima que el instrumento soporta sin quemarse. ¿Para qué? Para evitar problemas. Entonces no lo podemos conectar
para cualquier cosa. El instrumento está diseñado para algo, para medir una corriente máxima, para medir un voltaje máximo. ¿Por qué? Porque está asociado a las características del instrumento, es decir, del galvanómetro de base sobre el que está haciendo el trabajo. Entonces, van a ver que los ejercicios hablan de desviación a fondo de escala. ¿Sí? Desviación a fondo de escala quiere decir que si yo tengo el instrumento, supongamos un instrumento de aguja, y supongamos que es un amperímetro que mide de 0 a 3 amperes, lo que me dice es que a fondo de escala, ¿sí?, detecta tanto. Cuando me dice eso, a fondo de escala quiere decir eso, que es el máximo valor, el fondo de escala sería el máximo valor que el instrumento puede registrar, ¿sí? Si es un voltímetro, lo mismo. Si tiene 200 volts a fondo de escala, quiere decir que es lo máximo que el instrumento puede registrar. Entonces, lo asociamos con eso, lo que tiene que ver con fondo de escala, con el valor máximo que el instrumento puede registrar. Entonces, si yo tengo un instrumento que mide 1 amper y quiero medir 3 amper, bueno, no lo voy a poder usar así como está el instrumento. Voy a tener que adaptarlo para hacer eso. Y si tengo un instrumento que mide 200 volts y yo quiero medir 500 volts, también voy a tener que adaptarlo para poder hacer esa medición. Entonces, ¿cómo se adapta un instrumento para medir más de aquello para lo que fue diseñado? Tiene una forma si es un voltímetro y tiene otra forma si es un amperímetro. Son dos formas diferentes de hacer la adaptación. Entonces, lo que vamos a aprender... Sí. No, te iba a preguntar si vos podés explicar, tipo, cuál sería el circuito más simple en el que se puede usar un galvanómetro. O sea, para explicar cómo lo usarías para medir, cómo lo conectarías, en vez de arrancar directamente con cómo modificarlo. ¿Cómo lo conectaría el galvanómetro? Claro. Espérame, que no entiendo la... ¿Cómo lo, o sea, ¿Cómo lo ves? ¿En serie o en paralelo? ¿A eso te referís? Si vos tenés un circuito, sí. ¿Cómo usarías un galvanómetro para medir la corriente que circula en ese circuito? Okay. Tipo, el ejemplo más simple que se te ocurra, porque me parece que arrancar con... Si no vieron cómo se usa, arrancar con cómo modificarlo me parece que capaz que no le sirve. Bueno. Por lo menos a mí no, que no sé cómo. No me acuerdo mucho. Ahí. A ver si es esto, si esto despeja tu duda o si no vamos por otro lado. Buscamos. Ahí tenemos un circuito con 2 resistencias en serie. Un circuito sencillo. Puse 2 para que no haya una sola, pero no importa. Si yo quiero medir corriente, voy a utilizar, un amperímetro. El amperímetro se caracteriza. Sí, un amperímetro es un galvanómetro. Exacto. En su fundamento, digamos, es un galvanómetro. Ok. Yo porque hace un rato le habías puesto una G, creo. Porque en realidad el amperímetro adentro es un galvanómetro, pero como instrumento nosotros le ponemos la letra de lo que va a medir al instrumento. Perfecto. El galvanómetro porque es genérico. Entonces, adentro, si yo me meto dentro del instrumento, tengo un galvanómetro y tengo una resistencia asociada a ese instrumento, interna. En el amperímetro, la resistencia interna asociada, ¿sí?, la resistencia interna del amperímetro, es una resistencia muy pequeña, muy chiquita. Ahora, la pregunta es ¿por qué es tan pequeña? Bueno, porque el amperímetro, o sea, cuando yo quiero medir corriente, al instrumento se lo conecta en serie con lo que quiero medir. O en serie en el circuito. Eso quiere decir que si yo quiero medir la corriente que circula por este circuito, voy a tener que abrir el circuito antes, colocar el instrumento que va a medir la corriente, y ese instrumento va a ser atravesado por toda la corriente de medición. Entonces se puede serie con lo que quiero medir. La resistencia es pequeña, ¿por qué? Porque cuando yo conecto un instrumento de medición al circuito, tiene que pasar de alguna manera desapercibido para el circuito. Esa es la idea del instrumento.
Si yo voy a colocar un instrumento que en el circuito me va a incorporar o me va a agregar resistencia, ruido, lo que fuere, digamos, no es un instrumento útil. O sea, cuando yo coloco un instrumento, necesito que para el circuito pase lo más desapercibido posible. Entonces, la resistencia interna del amperímetro, que va a ir en serie con lo que yo quiero medir, tiene que ser muy pequeña, esa resistencia. De forma que no afecte a la resistencia que ya tiene conectada el circuito. Es decir, va a estar ahí, pero es pequeña y no va a afectar, no va a afectar mucho la lectura que está haciendo. O sea, la idea es que la resistencia de ese amperímetro sea mucho más chica que la que la resistencia combinación, del... sí. Claro. Que lo que tenga combinado en Para el que, circuito. para que cuando vos lo metas ahí adentro, prácticamente no cambie nada, no se note. Exacto, no se note. Sí, Y la corriente no cambie. Exacto, tal cual. Y en el caso del voltímetro, que es el instrumento que mide voltaje, en ese caso se llama voltímetro, en la letra ponemos una B, también es un galvanómetro adentro, el instrumento de base es un galvanómetro. Si yo quiero medir voltaje, por ejemplo, quiero medir la diferencia de potencial acá, en la resistencia R2, quiero saber qué voltaje hay, V sobre la resistencia 2, el instrumento, el voltímetro, se conecta en paralelo con el elemento a medir. Entonces, esperen que voy a checar acá. Entonces yo pondría el voltímetro entre esos dos puntos en paralelo. Entonces, la resistencia del voltímetro es una resistencia muy grande. El valor de la resistencia interna de los voltímetros es un valor muy elevado. ¿Por qué? Porque cuando yo coloque el instrumento, vamos a ponerlo de otra forma a ver si se ve mejor lo que quiero decir. Igual ahí se ve, pero por ahí es más fácil de interpretar. Si yo lo pongo acá entre estos dos puntos es exactamente lo mismo. Cuando la corriente del circuito llegue al nodo donde está conectado el instrumento... Ahí es algo que por ahí es interesante decir, que dos puntos en el mismo cable son exactamente lo mismo. Tipo, cuando nos corremos sobre lo que sería el cable, sobre lo que serían las líneas, es como exactamente lo mismo para el circuito. Eso no sé bien cómo lo explican, pero eso es algo que me costó entender. Movemos acá, el punto es el mismo. ¿Sí? No hay mucha explicación para esa parte. Bueno, cuando la corriente llegue al nodo, acá donde está conectado el instrumento y está conectada la resistencia, va a tener que separarse, si tiene dos caminos para recorrer, ¿sí? El que va por la resistencia y el camino que va por el instrumento. ¿Qué pasa? Si el instrumento tiene una resistencia pequeña o de valor comparativamente parecido a lo que quiero medir, las corrientes se van a repartir casi en partes iguales. Entonces, lo que va a estar midiendo el voltímetro no es real. Va a estar absorbiendo corriente del circuito, es decir, no va a pasar desapercibido el voltímetro. Entonces... Claro, o sea, cuando vos conectaste el voltímetro va a empezar a pasar corriente por el voltímetro, además de por la resistencia, y eso va a cambiar cuánto voltaje cae en la resistencia. Exacto. Entonces, la resistencia de los voltímetros es una resistencia grande, muy grande, para que cuando llegue a este lugar la corriente, el mejor camino que pueda elegir no sea el del voltímetro, porque el voltímetro le va a estar ofreciendo una resistencia muy grande al paso de corriente. Entonces, la resistencia, la corriente que no es tonta, se va a ir por la resistencia R2 y no por el voltímetro. El voltímetro le va a estar haciendo como barrera de contención porque tiene una resistencia muy elevada y la corriente va a seguir naturalmente, en el 99% de su valor, el camino de R2, y no el voltímetro. Por eso tienen resistencia grande los voltímetros. Entonces, ahí tienen ustedes dos conexionados de los dos instrumentos básicos, que son el amperímetro y el voltímetro. Ahí estamos. Ahí hay algo que, tipo, hay un detalle que capaz que también sirve, que es que cuando vos dibujás la A, en general eso después
lo representamos como un galvanómetro más una resistencia, ¿no? Sí, sí, es lo que Eso a veces habíamos sirve en algunos problemas. dicho. Este instrumento es un galvanómetro y una resistencia interna. RG le puse yo, que es lo mismo, pues para que sea el galvanómetro. Claro, entonces En esa caso G es lo siempre, que... No, que esa G es lo que estaría bien midiendo la corriente, tipo es lo que nos dice qué valor tiene la corriente, y la resistencia es la resistencia al galvanómetro, que para resolver algunos problemas la tenemos que tener en cuenta. En general no la tenemos en cuenta porque ya habíamos dicho que si queremos medir bien, el galvanómetro tiene que tener una resistencia muy chica, entonces la podemos despreciar. Pero cuando estamos haciendo estos problemas de instrumentos tenemos que tenerla en cuenta. sí, tal cual. Cuando hacemos problemas con instrumentos, los instrumentos no son ideales, entonces sí hay que tenerlos en cuenta. Y lo mismo con el voltímetro. Tal cual. Sí, es decir, el instrumento de partida es este. Ya dentro de cada, de la A o de la B, tenemos esto, que es el galvanómetro, que es el instrumento de base. Después se transforma o en un amperímetro o en un voltímetro, en función de lo que querramos medir. Bueno, no, yo no sé si seguir avanzando. Si A explicamos mí me un... parece que ya está bien. Vamos, haremos el jueves, Lo único- explicaremos todos los instrumentos y arrancaremos con... Ah, no, el jueves no. Claro, el jueves no. No. A mí me parece que con lo que vimos hoy, por ejemplo, el punto uno igual no se puede hacer. No, pero yo lo salté en realidad porque es el único que hay. Es el ejercicio, el problema es el único que tenemos de micro, Ok. Yo para avisar. de microcircuito, digamos, del circuito en su microscópico, ¿cómo se llama? Su visión microscópica. Claro. Sí pueden hacer el 2, Sí, pueden el hacer 2 es el con lo que 3, decías al principio de que la sí, resistencia era un ρ por la longitud, no sé qué más. sí. Pueden hacer el 3, pueden hacer el 8. El 3, ¿cuál sería la idea? Y el 3 es que tomen 3 resistencias y busquen formas de combinarlas. Ok. Tipo haciendo dibujitos. Claro, haciendo dibujitos. Bien. Nada más que eso. El No. 4 es... El 4 Bueno, ya ese... es un galvanómetro, el 5 también, el 6 también, el 7 también. El 8 es de variación de la resistencia con la temperatura. Ok. Y después ya Y el empezamos 9 con la ya... potencia potencial. Bien. A mí me parece raro que no estén primero los problemas tipo el 9 de circuitos a los de Si no, una opción es que instrumentos. trabajemos la próxima clase los circuitos Sí. y después volvemos sobre los instrumentos. Bueno. ¿Eh? Hacemos así. La próxima nos dedicamos enteramente a circuitos y sobre los instrumentos volvemos al final. Como Bueno. para apuntarle a lo que, digamos, tiene como más importancia en el práctico. Que es caída de potencial y resistencia equivalente y circuito. Claro, exacto. Sí, 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 tal cual. Así esto ya lo tienen y bueno, cuando lleguemos, cuando volvamos sobre el tema ya estamos más o menos enterados. ¿Bien? Bueno, hacemos así. Entonces la próxima semana lo que vemos es todo lo que tiene que ver con los circuitos. Bien. ¿Bien? Hacemos Eh, así no sea. sé si con el tema del recuperatorio, si acá las chicas van a... Sí, no sé Bueno, si tienen Agostina me... preguntas sobre el recuperatorio. Sí. Bueno, están en el recuperatorio. Agostina me dijo que tenía que rendir Sí, y Agustina y después Marcela, mirada también, no sé. así que no sé si tienen alguna consulta o si quieren que haga algún ejemplo. Ahí escribieron algo. Ah, está, contestó. Una, No me
Una Sí, pregunta antes de que arranquen con eso, es rápido. ¿El jueves vamos a rendir todos en el mismo horario? sí, No todos en el sé mismo si, horario. si va a ser el mismo tiempo o si nos conectamos a la misma llamada, ¿cómo va a ser eso? Sí, después, sí. Después cada uno va a tener, va a acceder al examen que rinde, los chicos del recuperatorio y los que tengan el integrador, al integrador. O sea, cada uno accede a su examen. Bueno, listo, Pero muchas todos en la gracias. misma hora. Y de tiempo, no sé qué tal, después tengo que arreglar con Daniel, pero no sé qué tan extenso es el coloquio. Así que, pero 2 horas seguro que van a tener, o sea, sí o sí, Ok, para buenísimo. trabajar Muchas tranquilos. ¿Eh? gracias. Bueno, chao. Chao. Ale, ahí Agustina me decía que le serviría que hagamos algo de conductores. Bueno, ¿querés arrancar algo vos? Sí, Dale, ahí estoy abriendo el libro. dale. Ah, ¿dónde era que estaba esto? Potencial eléctrico a causa de un conductor. Creo que es esto. O esto. Acá está. Por suerte, Agustina, somos dos para leer los mensajes. Pero yo sin los lentes no veo nada. Si me saco los lentes. A ver. Voy a conectar la cámara. Ahí creo que está bien. Ahí se ve. A ver, habla si querés y te digo si se escucha o no. ¿Se escucha ahí o no? Sí, se escucha. Sí, sí, sí. Ah, bien. Ah, listo. No sé por qué. Porque yo volví a hacer, a ver los videos que explicaron los problemas del examen, Sí, pero me cuesta hacerlo yo, ponérmelos a hacer. Cuando lo veo en el video eso lo entiendo, pero después para volver a hacerlo yo como que me cuesta. bien. Ahí se dejó de escuchar, creo. ¿Ahí se O capaz. escucha? Sí, Sí, ahí sí. sí. No, no dijo nada. Sí, creo que dejó ella de hablar. Ah, ok. Bueno, podemos revisar lo que son propiedades y después capaz resolver algún Claro. problema o algo así. Sí, porque me parece que es más que nada de las propiedades que es cuando Bueno, porque, por ejemplo, cuando decían en el parcial, el sí, caso del problema de conductores, lo que me costaba a mí es darme cuenta si, por ejemplo, qué cargas suponer, si eran positivas, negativas. Entonces ahí ya empecé mal. ok. ¿De cuál hablas? Porque creo que había dos de conductores. Uno que eran planos y uno que eran esfera. El de Fera. Ok. Igual en ese problema, a ver, ¿cómo era la solución? Yo lo tengo en algún lado hecho. Porque. Ah, sí, ya sé. Estás hablando de cuando te pedía que te fijes cómo se distribuirían las cargas. Sí.
De esa parte debe ser. Claro, A ver, eso vamos. sí. Ok, vamos con eso entonces. En este caso tenías esto. Eh, la idea era que esto es una pelota maciza básicamente de carga, que no es un conductor, que le decía que tenía una densidad de ρ igual a ρ0. Y bueno, y ahí, o sea, esto podía ser positiva o negativa. La mayoría supuso que era positiva porque, no sé. Entonces, todo esto básicamente son un montón de cargas positivas. Entonces, un conductor es, básicamente lo que pensamos cuando pensamos en un conductor es un material metálico, que la propiedad que tienen es que tienen muchos electrones en general dando vueltas, prácticamente libres. En general los electrones de valencia en los conductores están muy débilmente atados a los átomos, entonces donde le haces un toque de fuerza se pueden mover libremente prácticamente en todo el conductor. Entonces lo que pasa es que si nosotros tenemos una carga acá en el centro, esta va a generar un campo eléctrico que le va a hacer fuerza a los electrones que están en el conductor este para que, o sea, y cuando le haga esa fuerza, va a hacer que se vayan hacia adentro, ¿sí? Tengamos una carga positiva que va a estar atrayendo a los electrones que hay en el conductor, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que este conductor que estaba inicialmente descargado eh, se va a tener un montón de electrones que se fueron hacia la superficie interna, entonces en el resto del cuerpo del conductor va a tener un faltante de electrones, entonces va a quedar como eh, cargado positivamente el resto de alguna manera. Y cuando nosotros tenemos cargas en un conductor, lo que pasa es que siempre tienden a irse hacia alguna superficie. Los electrones en este caso se van hacia esta superficie y el resto de la carga, o sea, la carga que quedó tipo desemparejada, como que la carga positiva que quedó de sobra en el resto del conductor se va a ir hacia la superficie de afuera. ¿Sí? Entonces, en este problema, así queda la distribución de cargas. Tenemos una carga adentro que ya nos la dan, que les hace fuerza, o que hace un campo eléctrico que le hace fuerza a los electrones que los atrae, y después esta carga que queda sin electrones, digamos, se va hacia afuera. Eso es el inciso A, básicamente, de ese problema. ¿Esa parte está más o menos clara? Ay, se ve horrible, ¿o no? Sí, ahora sí. Entonces yo supongo la carga. No, pensé yo porque no sabía, digo, capaz que era no sabía qué carga era, entonces si no me dice, la supongo yo la carga. ¿Cómo? En este O caso, por sea, ejemplo, la sí. carga, como no me explicaba bien. Claro, sí, ahora sí, claro. Ok, pero por ejemplo, o sea, también hubiera estado bien que vos supongas que la carga interna era negativa y lo suponías al revés, básicamente. Tipo, resolvías el problema al revés. Si la carga interna es negativa, vos podés pensar que va a generar un campo eléctrico que va a hacer una fuerza que va a repeler a los electrones. Entonces, de alguna manera, eh, va a haber un faltante de carga en la parte donde se nota la fuerza, un faltante de electrones en la parte donde se nota la fuerza de la carga interna, entonces esto se va a cargar positivamente. Y por lo mismo que antes, como de este lado se induce una carga positiva, del otro lado se induce una carga negativa. Algo así sería. Y
Otra cosa es que estas cargas que se inducen en el interior van a tener o sea, podemos tener una idea de cuánta carga se induce, que es hasta que apantallen todo el campo eléctrico que genera la carga que está en el interior, tipo que genera la carga maciza que está adentro. ¿Por qué? Porque en el momento en que los electrones que están sobre esta superficie interna apantallen completamente al, al campo eléctrico que genera la pelota maciza, entonces el resto de los electrones del metal ya no van a sentir ninguna fuerza. Esa sería como la condición de equilibrio. Que este tema es conductores en equilibrio electrostático. Si nosotros ponemos esta carga que hace una fuerza, entonces esta carga le va a hacer fuerza a la cantidad de electrones necesarios para que se apantalle completamente. Entonces esto lo que va a hacer es que adentro del conductor no haya ningún campo eléctrico, ¿sí? Son la misma cosa de alguna manera. Creo que me están dando bastante mal internet. Si se entrecorta, se ve raro, pero te podemos seguir, no te preocupes. Ok. Hasta ahí se entendió más o menos. Entonces, no hay carga, sería, perdón. Adentro del conductor no hay campo eléctrico. Campo eléctrico, bien, sí, está bien. Claro. Porque las cargas que están en la superficie interna lo apantallan totalmente. Si no lo apantallaran totalmente, habría más electrones en el interior del conductor que se sentirían atraídos hacia la superficie interna. Bien. Eso es un par de propiedades. Déjame que busco el resto en el libro. La primera es, en el interior del conductor el campo eléctrico es cero, si el conductor es sólido o hueco. Bien, eso es lo que explicamos recién. Si un conductor aislado tiene carga, esta reside en su superficie. Esto es lo que hablábamos hace un rato. Hay otra propiedad que nos dice cuál es el valor del campo eléctrico justo sobre la superficie, que esa no nos importa. Y esta última puede ser interesante, que es, si un conductor tiene una forma irregular, la densidad de carga superficial es mayor en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor. Esto es algo que sirve para otros temas igual. Es lo que el profesor capaz que les habló como el efecto punta. ¿Cree que sigamos resolviendo el problema este? Y ahí entonces, después yo aplico el Gauss para calcular el campo eléctrico, ¿no? Exacto. Sí. Bien. Acá vos tenés que aplicar Gauss una vez que sabes, una vez que te fijaste cómo se distribuyen las cargas, aplicas Gauss. Si querés podemos borrar este. Sí. Hubo un par de personas que en el parcial, no me acuerdo quién, pero que en el parcial pusieron como mal las superficies gaussianas, como que dividieron mal en regiones, y eso hizo que después le den malas cuentas. O sea, como que le den mal el problema. Vos lo que tendrías que hacer son varias superficies gaussianas, una que esté adentro de esta pelota, ¿no? Para que esto se ve. Una que esté en esta región, una que esté en esta región, y una que esté por fuera de todo. Bien. Yo no sé si es mi internet, pero bueno, entonces una de las superficies gaussianas que hice está dentro de la pelota maciza, una está entre la pelota y el conductor, una está dentro del conductor y la última está por fuera de todo. Y, cuando estaba en el A y B, donde se ponía que era ρ por 4/3 de pi al cubo. Sí. Ahí me quedaba el A, porque vos habías dicho que era por la esfera, puede ser.
esfera de la interna sería el radio. Ale, Sí, ¿vos le escuchás? Porque a mí me anda re mal vos, internet y entrecortado, yo también a ella la escucho entrecortado. Está que preguntando lo del ropo. ¿Querés Ah, escribirlo? Tarda un rato más, pero no sí. sé. sí, es un tema. Porque también Justo a a los ella dos se le nos anda mal escucha internet. entrecortado. Sí, estabas preguntando algo sobre cuando hacíamos la integral de la carga. Eso entendí. Debe ser adentro de la esfera más pequeña. Claro, en la esfera. Claro. Sí, en la esfera para calcular la integral de carga. Claro, integral de Bien, carga para la esfera más chiquita, debe ser para que tiene la densidad volumétrica. bien. Claro. Entonces, acá adentro. Vamos a esperar a que marque. Ay, Dios, qué mal me anda internet. Pero me parece que Acá. estamos todos igual, ¿o no? Bueno, no Sí, no sé. sé, o sea, porque Ay, yo sí. estoy grabando con el teléfono y me veo a mí mismo lo que yo estoy grabando en la computadora grande y se ve horrible. Se ve horrible todo lento, entrecortado. Lo que pasa con esto es que vos tenés que calcular la carga encerrada Mm. por tu superficie gaussiana, ¿no? Ahora se cortó directamente el video. Si te fijas, yo ahí hice, esto sería, sí, ¿no? Esto que se ve acá es la esfera maciza y lo que yo pinté rayado es lo que queda de la esfera maciza, la parte que queda por dentro de la superficie gaussiana, ¿sí? Mm. Bien, entonces, si vos querés calcular la ley de Gauss para esta región adentro de la esfera maciza, tenés que plantear la integral de E diferencial de S y tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon cero, ¿no? Sí. Ahora, esa carga encerrada va a ser la carga que está en la región que yo pinté, Claro, sí. ¿sí? Sí. Bien, y en esa región que yo pinté, a nosotros nos habían dado cuánto era la densidad, entonces solamente tenemos que hacer densidad por volumen, ¿no? Mm. Claro, sí. Que yo, cuando hice el problema el otro día, le puse ρ0 por volumen encerrado. Mm. Bien, ahora, ¿cuánto es el volumen encerrado? Es 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿sí? Esta R chiquita, minúscula que nosotros usamos, es la R que después nos queda como variable cuando calculamos cuando llegamos al resultado del campo eléctrico. Esa R chiquita es el radio de la superficie gaussiana, ¿sí? Ah, bien. O sea, es el radio de el volumen que estamos encerrando de alguna manera. Claro. Bien. Entonces, en esta región, la carga encerrada es ρ0, 4/3 de pi por la R chiquita al cubo. Bien, entonces, esta parte del campo nos va a quedar como es esférico, R por 4pi R cuadrado igual, y este 4pi R cuadrado es la superficie de la superficie gaussiana, ¿sí? O sea, es la superficie del área pintada, digamos. Bien. Bien.
Entonces, en esta parte lo único que hago es despejar. Y me queda que el campo eléctrico es ρ0 sobre 3 epsilon 0 por R. Sí. Bien. Ahí se entendió más o menos lo que Sí. hice. Sí, Bien. sí, Entonces esta es para la región interna. claro. Ahora, hay algo que me había olvidado de decir en el inciso A, que es que el conductor en ningún momento nosotros lo tocamos de ninguna manera, lo único que hacemos es someterlo a un campo eléctrico. Eso hace que, si inicialmente estaba descargado, como no lo tocamos, tiene que seguir descargado. ¿Sí? Entonces la carga neta del conductor... ¿Sí? No sé la imagen. Va, me parece. ¿Cómo? Ahí volvió. Ahí volvió. Desactivado la imagen. Ahí. Sí, sí. Sí, va y viene bastante la imagen, lamentablemente. No, que, o sea, en esto no estaba diciendo, no estaba usando la imagen para nada. Solamente estaba diciendo que, como en ningún momento tocamos al conductor externo y inicialmente estaba descargado, entonces su carga neta tiene que seguir siendo cero. Tipo, no se pueden haber ido electrones o llegado electrones de ninguna manera porque no lo tocamos. Entonces, Ah, bien. claro, eso. Entonces la carga neta del conductor externo sigue siendo cero. Bueno, ahora si querés borro esto. Entonces, ahora podemos pasar a la siguiente región, que es la que está entre la pelota maciza y el conductor. Claro, esa, sí. Bien. En este caso tenemos que borrar esto. Ahora nuestra R chiquita va a ser este radio. Siempre es el radio de la superficie gaussiana, la R chiquita. En este caso, de nuevo, vamos a tener la integral de Gauss. Y esto va a ser bueno, eso lo podemos poner acá. ¿Y ahora cuánto va a ser la carga encerrada? O sea, la carga encerrada por esta superficie gaussiana. Sí. Y también va a ser el ρ por el volumen, ¿no? Rho por... Claro, algo así. Pero ahora fíjate, si nosotros pusiéramos que la carga encerrada es ρ0 por 4/3 de pi r al cubo, eso no estaría bien. Porque, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el volumen encerrado, o sea, estamos diciendo que todo este volumen tiene carga. Y todo este volumen sería todo esto, lo encerrado por la línea punteada. ¿Sí? Pero en realidad, lo único que tiene carga es la pelota maciza. Entonces estamos haciendo mal las cuentas. Ah, bien, ahora sí. ¿Sí? Toda esta parte, que ahora yo estoy rayando, estaríamos diciendo que también tiene carga, pero en realidad no la tiene. Claro. Bien. Entonces, en esta región, para hacer bien las cosas, lo que tenemos que hacer es decir que la carga es la carga total que tiene la pelota maciza, que va a ser ρ0 por el volumen de la pelota maciza, que es A. Claro. Ah, de ahí. Entonces, la carga encerrada va a ser 4/3 de pi por A al cubo.
¿Sí? Sí, ahora sí. Claro. Entonces ahora podemos reemplazar esto en la fórmula de la ley de Gauss. Entonces tenemos E por 4pi r cuadrado igual a Claro. ρ0 4pi al cubo sobre 3 epsilon z. Entonces el 4pi se va con el 4pi y nos queda que E es ρ0 al cubo sobre 3E0 r cuadrado. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien. Bien. Bueno. Y ahora... Y eso siempre, pensar, en ese caso siempre voy a tener en cuenta lo que sería, como no tengo carga, sería lo de la esfera, sería lo que tengo en cuenta. claro, porque en esta parte, esto No tengo carga. que se ve como un anillo, hay vacío nomás. Claro. Bien. Exacto, entonces esa parte no cuenta en realidad. Lo único que cuenta para la carga encerrada es la parte donde sí hay carga, que es la esfera maciza. Esperamos eso. Bien. Bien, Ahora sí. bueno. Claro, y después lo hago dentro, la otra sería dentro del conductor, ¿no? La otra Perfecto. superficie gaussiana. Claro. Sí, sería... Vamos a agrandar un poco. Todo por acá. Y ahí no es que el campo eléctrico no es cero. Claro. Adentro de un Conductor. conductor, el campo Claro, eléctrico es solo. cero. Bien. Eso se explica con lo que decía hace un rato, de que los electrones en el conductor se van a mover, se van a sentir atraídos por la carga interior hasta un cierto punto, que es el momento en que hay tantos electrones en el borde de la esfera, tipo en la superficie interior, que ya los que están adentro del conductor dejan de ver el campo eléctrico de la esfera. Así que bueno, eso es como una propiedad de los conductores, que si estás adentro de la parte metálica, es cero Ahí el sí. campo eléctrico. Bien. Bien. Claro, y después sería que por fuera, que sería la última superficie. Exacto, la última superficie sería una que esté por fuera de todo. Hay otra cosa que podríamos hacer, que es fijarnos cuál sería la carga encerrada en la región que estábamos hablando recién, adentro del conductor. ¿Sí? La carga encerrada. Sí. Bien. La carga encerrada, en esa región vamos a ponerlo, R menor a C y mayor a B. La carga encerrada, ¿cuál sería? La que cerrábamos ya antes, ¿sí? De la esfera maciza, Claro. que sería Esa era ρ0. Claro, esa la seguimos encerrando porque sigue estando adentro, básicamente. Y también vamos a encerrar a todos esos electrones que se fueron a la superficie interna. ¿Sí? Ah, claro, los que tengo ahí, sí. Claro, los que se fueron hacia el borde interno. Que va a ser una cierta carga inducida, vamos a ponerle carga inducida y un menos arriba. Y si te fijas, Ah, eso. Carga inducida significa eso entonces. Porque yo claro, la carga inducida es la carga claro, que es la que aparece sobre una superficie debido a que hay alguna carga que le está haciendo fuerza, le está atrayendo a los electrones. Esa es la carga inducida. sí. En general, como verbo, decimos que se induce una carga. Claro. Bien. Entonces, si volvemos a la ley de Gauss,
tenemos E por 4pi R cuadrado, tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿no? Vamos a ponerlo. Sí. Ya fue. Bien. Entonces, en esta región va a ser rho 0 por 4 tercios de pi a al cubo más esa carga inducida negativa. Ahora, nosotros dijimos que por estar adentro de un conductor, el campo eléctrico tiene que ser 0, ¿o no? Sí. Bien, entonces si yo igualo esto a 0, lo que me queda es que rho 0 por 4 tercios de pi a al cubo más la carga inducida tiene que ser igual a 0. Esto significa que la carga inducida es menos la carga que tiene la esfera. Si lo despejamos. Ah, claro. Ale, Sí, no, si querés apagar el mic porque estabas como quedando adelante de todo y estaba entrando ruido de ¿cómo? moto. Si querías apagar el micrófono, porque entraba ruido de moto nada más, o de autos. Ah, es el mío, porque... No, igual el de Ale también recién había quedado. Ah, Está bien, está bien. Bueno, entonces esto nos dice que entonces la carga que se induce en la superficie interior del conductor es igual a la carga que tenía la esfera maciza. Eso significa que necesitamos sobre la superficie interior una carga igual a la de la esfera para que el campo eléctrico de la esfera interior se neutralice totalmente. Eso es más o menos la explicación de esta región. ¿Querés que siga con la última? Ah, se me entró. Ahí está. Después, sí, lo que no entiendo es porque decía que la carga total más la carga inducida interna más la carga inducida externa. Ahí la externa, ¿qué sería? La que se induce Eso no del me lado lo de afuera. entendí. Está bien, bien. Ahora sí. Acá, sí, ahora no se está viendo mucho, pero tipo del lado de afuera habíamos dicho que también se iba a inducir carga, Claro, que era la claro. que, Ah, listo, sí, sí. era la que te decía que se induce como porque adentro del conductor hay como un faltante de electrones, digamos. Claro, está bien. Bien, Sí, ahora sí. Sí, después eso lo entendí. joya. Claro, entonces Bien, a esa carga me refería cuando decía carga inducida externa. claro. Bien. Sí, después. Y después cuando yo calculo el potencial, eh, por ejemplo, Sí, que yo voy calculando, teniendo el campo eléctrico, puedo calcular el potencial eléctrico. sí, Por ejemplo, en el caso que está en la zona entre el radio entre A y B. bien, entra ahí B. O sea, el vacío. Acá que hay vacío entre los dos objetos. Claro, ¿qué se tiene? Porque se tiene en cuenta. Porque Las así, regiones anteriores. eso, siempre tengo en cuenta las regiones anteriores. Claro, porque el potencial es como algo que se va sumando de alguna manera. Claro, Siempre vos cuando haces estos problemas de potencial tenés que arrancar desde lejos, desde afuera del todo, e ir claro. llegando hasta adentro. Porque a medida que vos pasás a una región más interna, la región más, Sí, o sea, el potencial en la región más interna va a tener que ver con el campo eléctrico en esa región y además le vas a
tener que sumar una contribución de la región externa, digamos. Tipo, es como que el potencial en la región, por ejemplo, esta que estamos adentro del conductor, es la región, el potencial de la región de afuera más una contribución más. Siempre como que se va agregando a medida que va yendo para adentro. Claro. Entonces tenés que arrancar desde afuera, que es la única que no depende de las otras regiones, porque después la región adentro del conductor depende de la región que está más afuera, y la que está entre los dos objetos depende de las otras dos, y así. Claro. Bien. Y siempre tomo como referencia al principio infinito porque el potencial ahí va a ser cero, ¿no? Claro, cuando vos tenés objetos así, que no son infinitos, Sí. el potencial en el infinito va a ser cero. ¿Sí? Claro. Pero, por ejemplo, si vos tenés un cable infinito, ahí el potencial en el infinito no va a ser cero. Ah, bien. Bien. También puede pasar con uno de los problemas de cilindros, que suponemos que también son cilindros infinitos, o puede pasar con un problema de planos. ¿Sí? Cuando resolvemos los problemas de planos conductores, nosotros suponemos que esos planos en realidad son tipo infinitos, infinitamente grandes. Claro, y ahí no puedo Entonces, utilizar infinito. no, ahí no puedes decir que el potencial es cero en el infinito. Podés tomar un cierto valor de referencia y decir que es cero ahí, o algo así. Ah, Y como sí, calcular. que explicaron en el examen. Sí. Claro, exacto. Bien, listo. ¿Querés que calculemos alguno de los potenciales estos? Bueno, podría ser el más interno, Sí, que podemos sería ir. la suma. Claro, pasa que de alguna manera para calcular el más interno de todos tenemos que calcular todos los anteriores. Claro, sí, yo lo fui Bien. haciendo a medida que lo ibas explicando y, Sí, claro, es ir integrando también, porque empezaba de infinito a C, como que después iba de C a B y así voy haciendo, claro. hasta De llegar alguna hasta... Claro. Sí, hasta dentro del todo, exacto. Bien. Por ejemplo, arranquemos por la región de afuera del todo. Hmm. Nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el potencial en un cierto punto R. Vamos a borrar Claro. esto. Que básicamente esta R, de alguna manera, tiene la misma explicación que cuando decíamos lo de la superficie gaussiana. Es como si nosotros estuviéramos encontrando el potencial en una superficie gaussiana que tiene este radio, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces, después, si nosotros variamos esta R, podemos encontrar el potencial en distintos lugares de esa región, a distintas distancias del centro de la esfera. Entonces, arranquemos por la más alejada. El potencial, en este caso, lo vamos a calcular como la integral, menos la integral entre R igual a infinito y R del campo eléctrico diferencial de L. ¿Sí? Este dl es básicamente ir integrando sobre un camino que nos lleva desde el infinito hasta el lugar donde nosotros queremos calcular. ¿Sí? Básicamente nosotros agarramos y hacemos como un camino y vamos integrando el campo eléctrico sobre todo ese camino. Y este dl es un diferencial de ese camino, un pedacito de ese camino. ¿Sí? Sí. Eso es como un poco la explicación conceptual. Pero bueno, entonces, en este caso de los problemas esféricos, el campo eléctrico tiene dirección R. Y este dl entonces nos va a quedar dr. Claro, exacto. Bien, entonces vamos a integrar entre R igual a infinito y un cierto R. Hasta acá esto vale para todas las regiones. Para R mayor a C, no a 0,
tenemos que hacer la integral entre infinito y un cierto valor R que es mayor a C del campo válido para esa región, ¿no? Claro. Bien, vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4, vamos a ponerle la de fuera 4. Bien, y esta es la región 1. Entonces, lo que nosotros tenemos que integrar es el campo válido para esa región, que le voy a poner E4. Sí, sí, que Bien. acá lo tengo. ¿No? Entonces, ese E4 era... la fórmula de ese E4 era ρ0. A ver, ¿qué ibas a decir? Tengo la carga total. Claro, que dio exacto. 4. Claro. Sí, es es lo mismo, solo que reemplazando el ρ0 por 4/3 de pi al cubo como la carga total de la esfera. Capaz que Claro. Sí, es quedaba un como poquito en más zona corto. 2. Claro, exacto, queda como la zona 2. Sí, bien. Entonces, lo voy a poner así, como la carga total que tiene esta esfera maciza sobre r cuadrado por la constante eléctrica. Bien, entonces esta integral, lo que voy a hacer es sacar las constantes o las cosas que no estoy integrando afuera de la integral. Y me queda la integral entre infinito y r de diferencial de r sobre r cuadrado. Esta integral diferencial de r sobre r cuadrado nos da menos 1 sobre r. Sí, sí. Bien, entonces yo voy a tener menos 1 sobre r y la tengo que evaluar entre infinito y r. Entonces me va a quedar, voy a cancelar los menos y me va a quedar k por qt por 1 sobre r menos 1 sobre infinito. 1 dividido infinito es 0. Entonces esto me queda k por qt sobre r. ¿Sí? Sí. Perfecto. Voy a copiar esto que quedó acá. Entonces B4 es k por qt sobre r. Ahora, para una siguiente región que sea la que le sigue, la región 3, que sería B mayor a C y menor a R mayor a B y menor a C. Claro. Y ahí el campo eléctrico era 0. Ahí el campo eléctrico era 0, pero lo voy a plantear todo para ver cómo se van sumando las distintas contribuciones de las distintas regiones. Claro, porque ahora también tengo el anterior. Claro. ¿Viste el camino del que te hablaba? Claro, sí. Bueno, ese camino antes era algo así, ¿no? Era esta flecha. Nos llevaba desde el infinito hasta acá. Ahora este camino que nosotros estamos integrando nos tiene que llevar desde el infinito hasta un punto que esté en la región donde nosotros queremos. ¿Sí? Sí, que sería Bien. hasta C, ¿no? En este caso. No, eso está un toque distinto. Sería hasta un cierto R, como cuando decíamos lo de las superficies gaussianas, sería hasta un Sí. cierto R que esté adentro de la región que nosotros queremos. ¿Sí? Bien. En este caso R va a ser menor que C y mayor que B, que sería un R que queda dentro del conductor. Eso que vos decías de C, ahora va a aparecer porque el campo eléctrico en esta parte es 0, entonces solo nos importa C de alguna manera. Pero conceptualmente nosotros lo que estamos planteando es un camino desde el infinito hasta un cierto R que esté dentro del conductor.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener la integral de E diferencial de L entre infinito y R. Ahora, como este R ahora está adentro del conductor, de alguna manera esta integral cruza dos regiones, la región 4 y la región 3. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces el camino este va de la región desde infinito hasta R y cruza la región 4 y la región 3. Entonces, como los campos en esas dos regiones son distintos, tenemos que separar la integral en dos. En este caso vamos a tener en la región 4 el campo 4 y en la región 3 el campo 3. Y nuestro camino en la región 4 nos va a llevar desde R igual a infinito hasta donde termina la región 4, que es C. ¿Sí? Es el borde del conductor, el borde externo del conductor. Y eso sería este pedazo hasta acá. Y ahora, esta otra integral en la región 3 nos va a llevar desde C hasta R, que es donde nosotros queremos calcular el potencial. Nosotros queremos calcular el potencial en R. Entonces, este campo 3 sabíamos que es 0. Entonces, si te fijas, el potencial en esta región no nos va a depender de R, sino que va a ser constante en toda la región. Y va a ser K por QT sobre C. ¿Por qué? Porque este potencial es el potencial de la región 4 evaluado para R igual a C. ¿Sí? Sí. Claro, porque el otro sí, está bien. Bien. Em, si vos querés seguir para la siguiente región, vamos a tener la integral entre infinito y R del campo, pero ahora vamos a cruzar tres regiones, la región 4, Claro. la región 3 y vamos a terminar en la región 2. Bien, entonces vamos a tener la primera integral, va a ser la integral entre infinito C del campo 4 diferencial de R, ¿sí? Que es este tramo del camino, el que estoy señalando ahora con la mano, más el siguiente tramo, que es toda la región 3. La región 3 va entre C y B. ¿Sí? Claro, sí. Sí. Bien. Y le tenemos que agregar... me estoy comiendo los menos. Le tenemos que agregar todo lo que sería el tramo de la región 2. Ahora, lo que sería nuestra, de alguna manera, superficie gaussiana va a estar en la región 2, ¿no? Entonces, ahí hice una línea punteada entre los dos objetos. Entonces, este último tramo va a ir entre la superficie entre la superficie interna de la región 3 y el radio que nosotros queremos llegar. ¿Sí? Claro, que sería R. Exacto, que sería R.
Ah, bien. Si vos te fijás, la primera integral de las tres es la integral que estaba recién, que es el potencial eléctrico evaluado en C. La segunda integral era 0 y la tercera integral la tenemos que hacer reemplazando el campo eléctrico 2 por la fórmula que teníamos. ¿Sí? Sí, sí, acá lo tengo. Bien. Entonces voy a borrar esto. Eh, entonces vamos a poner potencial 2 igual a em, esto que era K por QT sobre R, no, sobre C, menos la integral esta, que es la integral entre C y B de K por QT sobre R cuadrado, diferencial de R. Y esto va a ser igual a K por QT por o sea, la primitiva de esto, la integral de esto es 1 sobre R y tenemos que evaluarlo en C y B. O sea que sería 1 sobre B menos 1 sobre C. No, acá iba, a ver. Acá iba entre, esto me confundí, entre B y R. Tenemos que evaluarlo como 1 sobre R menos 1 sobre B. Ahora sí. No sé si se llegan, o sea, porque yo lo veo realmente muy mal. No sé si vos llegás a leer las letras, si no puedo escribir más grande. Sí, sí, ahí anoté bien, sí. Claro, voy a ir Ok. porque sería el último, está bien, sí. Claro, es la última integral. La Claro, integral del está medio bien, era 0. claro. Sí, sí, Que esta integral es 0 porque el campo eléctrico adentro del conductor es 0. claro, Y de alguna manera eso nos dice que en toda esa región adentro del conductor, entonces el potencial es siempre el mismo. Como el campo eléctrico es 0, claro. el potencial no varía dentro del conductor. Se mantiene Y constante. eso es, claro, eso es una propiedad importante de los conductores. Sí, bien. Bien. ¿Quieres que hagamos la última región? Em, Creo que igual ahí hasta voy entendiendo. Sí, ahora sí que Bien. me acuerdo. Sí, sí. Y acá, en esta fórmula por lo menos, se ve lo que te decía antes, de que se van sumando cada una de las contribuciones de las Claro, regiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta región 2 tenemos en esta primera integral la contribución de la región 4. En esta segunda integral la contribución de la región 3, que esta contribución es 0. Y en esto la contribución de la región donde estamos parados, de alguna claro. manera. Claro, y en la última sería más la contribución de la región uno sería, Sí, ¿no? exacto. Sí. Bien. ¿Cómo plantearías esa última contribución, esa última integral? ¿Y por qué? Ahí no sería, yo termino acá, no sería de R a A la integral, ¿puede ser? Casi, porque fíjate que Sí. vos estás yendo siempre de afuera hacia adentro, ¿no? Ah, de afuera hacia adentro, sí. Claro, viste que en todos los caminos nosotros fuimos desde Sí, infinito de hasta afuera R. hacia adentro. Sí, sí. Exacto, siempre de afuera hacia adentro. Entonces, para esta última región tendríamos que hacer este primer camino desde infinito Claro. hasta C, que es Sí, la contribución de la región 4. Desde C claro. hasta B, la contribución de la Sí. región 3. Desde B B hasta R. hasta A, que es la contribución de la región 2. Y Ah, después iríamos desde A hasta R. ¿Sí?
Bien. Entonces, si nosotros planteamos la integral acá, sería la integral entre A y R de, si querés decirme vos, Sería ahí phi por R sobre 3 epsilon 0. a ver, Sería el campo tendría que hacer la suma de todas las anteriores más sí, esa región, ¿no? claro, que sería el campo 1 diferencial de R. Claro. Sí, estaba bien lo que me estabas diciendo, solo que creo que había un error de cuenta. El campo en esa región es ρ0 por R sobre 3 epsilon 0. Sí, Creo que nombraste sí. Sí, claro, un creo que pi. nombraste un Sí, pi, claro, sí, no, exacto. era ro. Está bien. Entonces esa sería la última de las integrales, la que iría acá. Claro. Bien. Sí, ahora sí. Y puede ser Esto es, así decime. Féricas, también puede ser en cilindros, también puede ser que pueda ser así también, ¿no? O como en Claro, la práctica. Sí. claro. Sí. Pero Eso en cilindros por ahí conceptualmente se complica un toque más, porque en cilindros vos tenés que elegir un punto de referencia, porque acordate que en el claro, infinito no puedes decir que es cero. no puedo. Claro. Claro. Entonces, para dibujarlo nomás, si nosotros tenemos un cilindro, por ejemplo, podemos resolverlo así. Sí, lo había visto, lo había en la práctica, pero. Sí, creo que eso lo hicimos en la práctica. Sí, sí, Pero sí, lo bueno, tengo acá. Claro. suponete que tenés un cilindro, vos vas a agarrar y tomar como referencia a esta distancia, ¿no? A este R. Esto sería el centro del Claro. cilindro y esto sería R. Entonces vos tomas como referencia esto y después lo que vas a hacer es integrar entre la referencia y R. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Entonces acá es como un toque distinto porque acá vamos a integrar, si queremos en una región, tipo si queremos en la región de afuera del cilindro, vamos a integrar desde la referencia hacia afuera. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, sería algo así como menos la integral entre, vamos a poner R igual a ref, y una integral que sea a un R, esto sería, la distancia esta sería R, mayor a la referencia. ¿Sí? Claro. Diferencial de R. Y si nosotros queremos para la región interior al cilindro, vamos a hacer el camino pero para el otro lado. Vamos a hacer la integral desde la referencia hacia adentro. Claro. Que ahí va a ¿Sí? ser más chico. Y ahí va a qué? Va a ser menor el radio al de referencia, ¿no? Claro, ahí va a tener un radio menor al radio de la referencia. Entonces, como que la diferencia en este problema son dos. Uno, que vos tenés que tomar una referencia, que por ejemplo, yo la elegí acá en el borde del cilindro porque es donde más fácil quedan las cuentas, pero podría uno tomar otra referencia. Y dos, que acá no es como el de la esfera, que vas desde infinito siempre para adentro. Acá, en una vas hacia afuera y en el otro vas hacia adentro. ¿Sí? Bien, siempre Pero bueno, partiendo del punto de referencia. claro, exacto. A nosotros en el problema anterior siempre partíamos desde el infinito porque era el punto de referencia. Entonces siempre teníamos que ir hacia adentro. Acá partimos de la referencia y en una vamos hacia la derecha y en el otro vamos hacia la izquierda. Bien, ahora sí. Buenísimo. Genial. Sí, porque
Eso es lo que más. Después volví a hacer todos los demás del parcial y sí, ahora no eran tan difíciles, pero Ahora capaz te quedaron más claros. sí, sí, voy a volver a hacer estos de conductores porque esto es lo que más me cuesta. Pero ahora sí que Bueno. me quedó más claro. Sí. El más complicado de todos de conductores es el que tiene una esfera adentro de un conductor así parecido a este, pero que lo de adentro está conectado a tierra. Ah, sí, lo Ese vi, es el, sí. sí, El más ese es difícil. el más difícil. Pero Sí. Pero nada, así como que si por ahí no te sale, esa no, o no le des no hay demasiada vuelta problema. porque es como, ese como que es demasiado rebuscado, digamos. Sí, es demasiado complicado. Claro. Y después, por ejemplo, los de dipolo también le doy como también le doy bastante importancia o no tanto. El 32 me parece que era. Eh, no, de Porque dipolo van en el no. estamos bien. De No, dipolo creo que habíamos dicho que medio que no no, iba a entrar en el no, parcial. no. Dipolo no. No, carga puntual, todo lo que Sí. tenga que ver, similar a lo del parcial, o sea, carga puntual, Claro. después en carga Sí, distribuida, energía. todo lo que tenga que ver con el uso de Gauss, Sí. y después energía y potencial para cargas puntuales, o fuerza de Coulomb para cargas puntuales también. Y eso de detallar bastante, porque yo explicar paso a paso, eso tengo Claro, que la hacer. idea es que Eso. traten de explicar más o menos el paso a paso para que nosotros podamos entender bien qué es lo que están haciendo. Claro, Sí. tal cual. A veces si no explican nada, como que nos cuesta puntuar después. Era como que quizás Sí, tienen algunos pasos bien o hicieron algunos pasos bien, pero como no los escriben y llegaron al resultado mal. Pero como no escribieron los pasos intermedios, no podemos puntuar nada tampoco. sí. Cualquier cosa, si te ocurren más dudas o eso, podés preguntar por Moodle. Sí, Listo. tal cual. Listo. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Vamos para eso. También es a las 4, ¿no? El parcial, sí, el recuperatorio. Sí, a las 4. Bien. Bien, Bueno, muchas gracias. Listo. de nada. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego.